Es domingo 1 de mayo de este tercer domingo de Pascua, primer día de este mes de mayo dedicado a la Virgen María. Y pedimos especialmente también por nuestras mamás durante este mes. El Evangelio está tomado de San Juan capítulo 21, versículo del 1 al 19. En aquel tiempo Jesús se le apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el gemelo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le respondieron: también nosotros vamos contigo. Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo: muchachos, ¿han pescado algo? Ellos contestaron: no. Entonces él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Así lo hicieron, y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro: es el Señor. Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó la cintura la túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron a la barca, arrastrando la red con los pescados, pues no distaba de tierra más de 100 metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo: traigan algunos pescados de los que acaban de pescar. Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de pescados grandes. Eran 153. Y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús: vengan a almorzar. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres?, porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, y también el pescado. Esa fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Después de almorzar, le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Por segunda vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: pastorea mis ovejas. Por tercera vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que Jesús le hubiera preguntado por tercera vez si lo quería. Le contestó: Señor, tú lo sabes todo, tú bien sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Yo te aseguro que cuando eras joven, tú mismo te ceñías la ropa e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás los brazos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto se lo dijo para indicarle con qué género de muerte había de glorificar a Dios. Después le dijo: sígueme. Palabra del Señor. Estamos en este tercer domingo de Pascua y el Evangelio de hoy tiene 2 partes muy interesantes. La primera es: los discípulos están perdidos, Jesús no está presente y están perdidos, no saben qué hacer. Y por eso Pedro invita a los discípulos, son 7, a que vayan a pescar con él. Y no pescaron nada, es solamente en la madrugada. Es decir, sin Jesús es de noche, y sin Jesús la iglesia, la barca, no pesca nada. Ahora, cuando es de amanecer, Jesús les dice: ¿han pescado algo? Y es donde Jesús les ordena de tirar la red a la parte derecha, y pescaron tal cantidad de peces. Ahora, quien reconoce a Jesús es el discípulo a quien Jesús amaba. Es el amor el que nos hace reconocer a Jesús. No es otra cosa, al final de cuentas. Es el amor, y Jesús ama a ese discípulo, y el discípulo ama a Jesús tiernamente. En el Evangelio de San Juan se habla tanto de ese discípulo a quien Jesús amaba. Ahora, este discípulo le da la preferencia a Pedro, y es Pedro el que toma la iniciativa. Es Pedro que es el vocero de los apóstoles. Es Pedro, al final de cuentas, el primer testigo de la resurrección. Lo vemos en el capítulo 20 de San Juan.
Y ahora, un detalle muy interesante, es Jesús que prepara el desayuno para sus discípulos. Es Jesús que vuelve a llamar a sus discípulos como los llamó al inicio de su misión. De hecho, el Evangelio de hoy termina diciendo, sígueme. Y es ahí donde Pedro tiene que hacer una confesión de fe. Y es interesante los verbos que usan en griego. Cuando Jesús le dice a Pedro, ¿me amas? Úsala para el verbo agape. ¿Me amas? La capacidad de sacrificarte, de dar la vida por mí. Y Pedro le contesta con un verbo en griego que se llama filia. Te quiero, te quiero. Y Jesús le va, dice, apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas? Ya no son más que esos, ¿me amas? Agape. Pedro nuevamente contesta filia. Y es donde Jesús la tercera vez le dice, Pedro, ¿me amas? Y usa el verbo filia, el verbo de amistad. Pedro no es capaz de. Y Pedro contesta, Señor, tú sabes que te amo. Es un Pedro que negó a Jesús 3 veces y es un Jesús que le pide 3 veces ese deseo de amar. Ciertamente que Pedro va a amar a Jesús con el agape, no solamente como filia, como amistad, el agape, no, cuando Pedro tendrá que dar la vida por Jesús. Ser discípulo de Jesús, al final de cuentas, es la capacidad de dar la vida por Él y seguirlo. Y por eso el Evangelio de hoy termina diciendo, sígueme. La tradición dice que Pedro murió crucificado en Roma y él no quiso ser crucificado como su maestro, sino con la cabeza hacia abajo. Sígueme. Que Jesús se encuentre en nuestra vida como con Pedro y nos invite a pescar. Con Él ya la tenemos hecha. Hoy es domingo, aquí en la misa, recuérdate, tercer domingo de Pascua. Empieza el mes de mayo, mes de rezar en familia rosario, mes de la Santísima Virgen María. Y en ese mes también pedimos por nuestras mamás. Y en este mes también aquí en nuestra parroquia tendrán la primera comunión 120 niños y el día 21 de mayo será ordenado sacerdote Noé Vera en nuestra parroquia de San León Magno. Es un mes lleno de celebraciones. Dios te bendiga.